Otra vez le doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad de reunirnos por medio de la tecnología, el video, ¿verdad? Que hable con ustedes de temas muy importantes. Hay un tema muy importante que está cerca de mi corazón, que hace años trabaja en mi vida, cómo llegué a conocer la divinidad. Cuando hablo de la divinidad hablo del Padre y del Hijo. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esta relación maravillosa que el Señor quiere que tengamos es parte vital de nuestra relación con Él. Porque si usted no conoce estos temas muy importantes, no escudriña las Escrituras para entender bien el tema de la divinidad, está perdiendo tiempo. Y la última generación, nosotros, puedo decir, estamos viviendo tiempos bastante difíciles, tiempos bastante problemáticos que nos acercan hacia su venida. Y hay un tiempo que nos va a pasar a todos los que estamos aquí en la tierra, todos los seres mortales, a los 8.000 millones de personas de diferentes religiones, lenguas, tradiciones, culturas. Nos va a agarrar esto. Y si nosotros no entendemos bien el plan de Dios, maravilloso, que se formó para podernos salvar, redimir, vamos a caer. Entonces, yo me quiero centralizar de aquí en adelante en temas más importantes que nunca tal vez usted los ha escuchado. Usted puede estar 30, 40, 50 años en una congregación y si nunca le han hablado lo que es la deidad, no el misterio, como dicen muchos. Dicen que el misterio, no es tal cosa misterio. Ese misterio fue para los judíos. Los judíos estaban llamados a saber bien cómo se manifestaba la divinidad en el ser humano, ¿verdad? Ellos tenían una responsabilidad grande de profundizarse en las Escrituras y conocer al único Elohim verdadero o al único Dios verdadero. Y tenían que también estudiar un ángel que anda ahí en el desierto con ellos, que se le apareció a Moisés, que se le apareció a Abraham, que se le apareció a los jueces. Investigar quién era ese que se llama el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová. Ellos no tuvieron problema nunca entender quién era el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, no. Ellos nunca creyeron en una Trinidad, como creen los cristianos de hoy. Es una blasfema grande, ¿sí? Porque tenemos que entender bien esa relación. Yo amaba mucho a mi padre y los amo. Todavía cada día a mi madre y a mi madre y a mi padre los recuerdo. Papá venía de una familia que muy joven, a los 13 años, le asesinaron a mi abuelo. Mi abuelita, un año después, no pudo resistir porque estaban jóvenes. Papá tenía 13 años, mi abuelo tenía casi los 28, 29 años. Lo mismo sucedía con mi abuelita, sacaron chavalos, jóvenes. Soy santarroceño, Santa Rosa del Peñón, donde había muchas familias que tenían propiedades que habían heredado de sus antepasados, pero no eran personas egoístas, eran personas que trabajaban la tierra y consideraban que las tierras que tenían una vez que formaban hogar, que eran de sus hijos. No eran personas mezquinas, entendían bien cuál era la labor que ellos tenían como padres. Y mi padre me contaba la historia de su relación con su papá tan cerca. Y él cada vez que hablaba de su papá, pues lloraba conmigo. Y así fue mi relación con mi padre. Los primeros años ocupado, trabajando, pues
pero poco a poco nos fuimos acercando, más cuando llegué a conocer al Señor. Esa relación que yo hubiera querido tenerla mejor todavía para saber y entender cosas de la familia y poquito de la historia de mi familia. Y ahora se me ha hecho inmenso porque nos hemos dedicado a investigar a nuestros antepasados. No vivo ahí, no conozco, pero conozco muchas descendientes de la familia de mi abuelita y de mi padre. Pero a mí me hubiera gustado conocerlo mejor. No tuve ese privilegio porque siendo joven me fui a estudiar al extranjero y ya me quedé, hice vida. Regresé hace como unos 10 años a mi amada patria, Nicaragua. Pero a la divinidad hay que conocerla bien. Hay un texto bíblico que siempre me llama la atención, que está en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, está hablando Yeshua, Jesús, el único Dios, está escribiendo Juan, pero está escribiendo las palabras de Jesús, está diciendo al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, tenemos que tener esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. El ejemplo maravilloso nos da el Señor como Él oraba. ¿Qué significa orar? Practicar. No significa meternos y comenzar a pegar gritos y a levantar la mano, no. Hay que orar con inteligencia y con razón cada día. Por eso está la condición espiritual del pueblo de Dios hoy en día, como dicen, caótica, porque no tienen esa clase de relación. Porque a veces cuando estamos niños, jóvenes, tenemos algunos padres que nos han causado problemas. Psicológicamente algunas personas han sido afectadas por sus padres. Entonces esa clase de relación no ayuda cuando venimos a tener una relación con nuestro Dios. El verdadero Dios, el único Dios verdadero, el Padre Celestial, el soberano, el Rey de Reyes, Señor del Señor, el Creador del universo y el que quiere que nosotros habitemos con Él en la vida eterna. La vida eterna estamos hablando del reino de Él, porque el reino es del Padre, que está dándole a su Hijo para que nosotros podamos venir a ese reino a través de Él. Entonces, hay que conocerlo. La mayoría de los creyentes, lo único que hacen es pegar gritos y no tener una relación íntima con su Padre Celestial. Y mucho menos no conocen a Yeshua, a Jesús. Hay que mirar los pasos que Él lleva en su vida diaria. En su vida diaria con el Padre, como Él viene haciendo la voluntad de su Padre. Mateo 24 nos habla la última petición de Él antes de partir, porque Él ya sabía que estaba para ser ofrecido como el Cordero de Dios en sacrificio, porque su Padre lo estaba entregando, lo entregó a nosotros desde antes de la fundación de este mundo. Desde antes de la fundación, Él lo entregó a nosotros los seres humanos, sus hijos amados, que quiere Él que permanezcamos firmes y fieles. Entonces ese hijo que Él entregó está muy cerca de Él. Es su hijo que lo engendró antes de la fundación. El primero en la creación, dice, es el primogénito de toda la creación. Y Él tenía una relación íntima con su Padre. Y por eso tenemos que estudiar cómo Él obra, cómo Él trabaja, cómo Él se manifiesta a través de su Hijo. Porque Jesús dice que al Padre nadie lo ha visto, ni lo ha conocido. El Hijo lo ha venido a revelar. Esto no es cuestión como los modalistas, como los universitarios que dicen que el Padre
El Todopoderoso estaba en el Antiguo Testamento. No habla de la función del ángel del Señor, no. El Todopoderoso se manifestó. Y que Jesús, el Todopoderoso, se manifestó en el nuevo pacto. Y que el Espíritu Santo se manifiesta hoy en día. Y ellos hablan eso, unicidad. El mismo. Esos no son trinitarios como los otros que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses y un solo Dios verdadero. No, estos dicen que el mismo es único. Se llama Jesús solo esa doctrina. Que las billones y millones de personas no lo conocen a su Padre, no conocen a su Hijo, ni conocen quién es el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Los judíos metieron la pata, no pudieron ellos entender la manifestación divina de su Padre, que quien estaba en el Antiguo Testamento obrando, el enviado, siempre fue enviado. Entonces, ese es el tema central, es muy importante entenderlo a través de la Escritura, y la Escritura está llena de estudios, de versículos, donde habla quiénes son, quién es la divinidad. ¿Sí? A mí me interesa eso maravillosamente porque hoy ya un hombre ya adulto, tercera edad, abuelo, pronto bisabuelo, la relación que debiera haber tenido con mi Padre Celestial y con Jesús o Yeshua no ha sido tan buena, pero en los últimos años he procurado humillarme al Señor, poner todas esas teologías que aprendí en las academias, en los institutos bíblicos, en la universidad a un lado, y agarrar las Escrituras y profundizarte en ellas y tener una relación íntima con el Señor, orar y pedirle: Señor, humilla mi ego, saca de mí todas estas barbaridades. Eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo. Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos, egresado de una de las mejores escuelas en esos tiempos del judaísmo. Lo llevaba en la sangre, le bombeaba, tenía celo. Cuando hablaban de que Jesús era el Mashiach, y él no estaba de acuerdo con eso, pero él, cuando el Señor lo encontró, porque fue el Señor que lo vino a rescatar, yendo para una de esas giras, donde iba a ir a perseguir creyentes a Mashiach, se le apareció Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús, y él fue el que le abrió, porque lo había escogido para un propósito, y es enseñarnos a nosotros lo mismo que quería que los discípulos enseñaron en el principio del primer siglo de la era cristiana. Quería que Saulo de Tarso nos enseñara a nosotros, porque él en esos momentos agarró todo lo que sabía, todo lo que conocía, y lo puso a un lado, dice la Escritura, y lo puso como estiércol, como nada, que no servía, y comenzó a conocerlo. 14 años estuvo en Arabia, teniendo esa íntima relación con el Padre y el Hijo, y entendió bien la manifestación divina de la divinidad. Y yo le puedo decir a muchos creyentes que están metidos en esas congregaciones: usted no conoce quién es el Todopoderoso, usted no conoce quién es el amado, el Hijo, usted no conoce qué es la manifestación del Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad. Usted conoce teología, usted conoce todas estas enseñanzas que se formaron en el siglo IV, que la Iglesia Católica con todos sus concilios trató de modificarla a su manera para meternos un panteón de dioses, para meternos lo que se llama la enseñanza griega. Y le molesta mucho decirle: ustedes tienen un Jesús griego. Sí, es cierto, porque a veces cuando decimos la palabra Yeshua les ofende. Esa es la palabra original del Señor y Salvador, Yeshua,
que significa la salvación de Yahweh. Y el nombre propio de nuestro Dios verdadero, de nuestro Elohim, es Yahweh. Pero yo pues trato de hacerlos entender a ustedes y decirles Dios, el Todopoderoso. Cuando habla del Todopoderoso, estoy hablando de mi Padre. Y cuando hablo del Poderoso, estoy hablando de su Hijo amado, Yeshua, Jesús, el Mesías. Y cuando hablo de Poderoso, estoy hablando de sus ángeles, de los millones y millones de ángeles que están al rescate para nosotros. Y cuando le hablo de Poderoso, estoy hablando también de los poderosos de la tierra, los jueces, los magistrados, el presidente de la República, todos aquellos tienen cargos públicos, la policía misma. Aquí en la tierra tenemos poderes. ¿Sí? Hay que saber distinguir. Entonces nosotros tenemos que entender bien y conocer bien al único Dios verdadero. Y cuando ahí dice el único Dios verdadero, es el inmortal. El inmortal, el Dios mío no vino a la tierra a morir, vino su Hijo amado. No fue un show, porque la gente piensa, un show, no fue un show, una realidad. Mira, un ejemplo, te piden a ti a un hijo que lo entregues. Te vas a entregar a tu hijo y ahora te dice, mátalo, lo vas a matar. Pero tienes una orden que los tienes que matar. Te dieron ese mandamiento, que los tienes que matar por ley, es tu hijo. Es inocente tu hijo. Fácil para vos, eso no es un show, es una realidad, una verdad. Te están pidiendo la vida de tu hijo. Lo vas a matar. No es fácil. ¿Tú crees que fue fácil para Abraham? Escuchar el mandamiento que le dice el padre, le dice, ve a la montaña y mata a tu hijo, entrégame en un sacrificio. Esa relación que tuvo Abraham con su padre, con el creador del universo, con el Padre Celestial, con el Padre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entrégamelo, dámelo, mátalo. Imagínense usted esos 3 días que caminó él con el chaval, ese chaval, y era un hombre adulto, fuerte, grande, hermoso. El padre ya era un anciano de 100 y pico de años, como unos 130 años. Qué fácil era agarrar el cuchillo y quitarse, pero ese hijo era un hijo sumiso, obediente, un hijo que amaba a su padre. Las entrañas de él respiraban porque sentía amor por su padre. ¿Te das cuenta? Estando él, pedía y le decía al Papa, ¿dónde está el sacrificio? Lo agarró la cuesta y tiene un cuchillo filoso que le va a quebrar la vida. Como los aztecas cuando agarraban a un pobre ciudadano y le rompían en el medio del corazón y lo sacaban y se lo ofrecían a los dioses paganos. Él va a hacer eso. Le está pidiendo el padre que ha tenido una relación muy íntima con él. Lo ha hecho heredero de la tierra, lo ha hecho heredero de las naciones, lo ha hecho padre de las naciones. Todavía no está aquí, ahí está el que va a ser el heredero, ahí está el que va a ser el padre de las naciones, su hijo. Y va a meterse en la cuchillada y romper el corazón. De repente oye un lamento y dice, qué alivio sintió. Ay, miró que estaba un cordero entrampado, lo agarró y lo sacrificó por su hijo. Piense eso. ¿Es un show? No. Piense que el Padre Celestial de antemano sufría y sabía que su hijo amado, que él había entrado de su entraña, lo iba a entregar para que lo matara, lo sacrificara. El pueblo que él había escogido, los judíos, la primera venida tenían que ofrecer al Mashiach como un sacrificio expiatorio de los pecados del mundo. Ese era el día de expiación, cuando Cristo fue ofrecido. Y él, los 33 años y medio que tuvo en la tierra, sabía lo que le esperaba. Y el Padre con él, unido. Y dando esa relación tan íntima, conocía a su Padre. Lo envió. El enviado, el untado, el ungido. Los judíos tenían que haber hecho ese sacrificio. Pero en virtud de eso, los líderes, no los de a pie, no los judíos que no eran, porque en esos tiempos
La mayoría de la gente era analfabeta. Se iban por lo que escuchaban los líderes. ¿Cómo hay un analfabetismo espiritual? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el ángel de Yahweh? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay que conocernos, hay que profundizarnos. Si yo te hago esta pregunta es porque la mayoría de la gente está equivocada en cuanto a la divinidad. Hay que conocernos. Nuestra relación con nuestros padres fue bastante tumultuosa tal vez, pero ahora que estamos en Cristo, somos personas que tenemos una razón maravillosa de conocer y entender quién es nuestro Padre Celestial. Entonces cito lo último. El Padre sufrió con su Hijo y Él fue el que se lo entregó a la humanidad. En otras palabras, Él lo mató, pero Él lo resucitó. Tercer día. Gloria a su santo nombre. Esto no es un show, es algo muy personal. Es algo que toca todo aquí. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar sobre esos temas maravillosos de la relación de Padre y el Hijo divino que engendró nuestro Padre Celestial Yahweh en la eternidad. Y vamos a hablar quién es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Vamos a apartar toda esa basura que hemos recibido por casi, los creyentes en el Mashiach, 1600 años. Los reformadores estaban supuestos a hacer un trabajo por excelencia, pero se metió el cuerno pequeño y hizo una contrarreforma, confundiendo todo desde el siglo IV. Entonces vamos a hablar todo eso, es historia. Bueno, vuelvo a repetir el versículo de Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, escuche bien, y esta es la vida eterna. Podemos pasar aquí miles de años, nunca vamos a vaciar el pozo de la sabiduría de nuestro Padre. Miles de años podemos pasar aquí, nunca vamos a vaciar el pozo de la sabiduría de nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Amo, nuestro Salvador. Claro, con la ayuda de su Espíritu, nosotros vamos a llenarnos de ese conocimiento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hablando de eso, a ti, a su Padre, el único Elohim, el único Dios verdadero. En griego dice Hateo, el todopoderoso, al Dios verdadero y a Jesucristo, Jesús el Mesías, a quien has enviado. Bueno, espero que ustedes se pongan en tune conmigo para que hablemos acerca de la divinidad, de la deidad. Yo doy gracias al Señor. En los últimos 15 años, como llegué a conocer esta maravillosa verdad. Nada me detiene. Los años que me quedan, va a ser años que voy a tratar de expresar esta maravillosa verdad. Bueno, ya les hablé bastante estos puntos. Tal vez me entendieron o no me entendieron, pero ojalá me entiendan. Y espero que en la próxima ocasión hablemos acerca de estas cosas maravillosas. Nos profundicemos. Aquí no tratamos de desbuncar teorías de todas estas religiones. No, vamos a hablar lo que la Biblia dice, sola escritura. Uno de los temas principales de la reforma, sola escritura. Vamos a hablar de la escritura, lo que dicen las escrituras. Y muchos están analizando muchos versos bíblicos hoy en día y están tratando de darle otros orígenes. Bueno, buena suerte para ellos. Dios me los bendiga y me los guarde. Que la bendición del Padre, la bendición del Padre y su Hijo estén con ustedes. Que la bolsa de ustedes se aumente para poderle ayudar a su familia y que la sanidad divina, que es muy importante, porque hoy en día enfermarse por una enfermedad crónica y tener plata, te dejaron en la calle los matarifes, te dejaron en la calle los que están en esas profesiones. Ahora es un médico, ahí se especializa en algo,
se hizo multimillonario. Para eso está, no es para ayudar. ¿Sí? Y te inventan un cuento chino, te mandan a otro cuento chino, te mandan a otro cuento chino, y cuando miras, no hay nada. Te sacaron la platita que el Señor te dio, tal vez tenés unos 2,000, 3,000 dolaritos. ¿Ah? Entonces mejor busca al Señor para que te mande sanidad divina, te bañes con la sanidad divina. Deja de estar creyendo que los doctores tienen la solución para tu enfermedad. Él es tu sanador, dice la Escritura. Y si tú cumples de acuerdo a su ley y a entender bien su amor y su misericordia y conocerlo a verdaderamente que es tu verdadero Dios, tu verdadero Padre, las cosas van a cambiar. Bueno, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Jehová los guarde y los bendiga en su hogar. Bye.